vamos a retomar también la situación de los presos políticos. Y es que el día de ayer el gobierno en su acostumbrado comunicado habló de que continúa dando plazos o dando las circunstancias necesarias para la excarcelación del total de los presos políticos que está conciliada en la lista de la Cruz Roja Internacional para antes del 18 de junio. Vamos a ver esta nota, este reporte, y después continuaremos con nuestro analista del día de hoy. En el comunicado publicado este 6 de junio, el gobierno asegura que continúa preparando las condiciones para concluir con la excarcelación al 18 de junio de las personas detenidas por las protestas surgidas desde abril del 2018, que se encuentran además ejecutando el plan de retorno seguro y reinserción social y familiar a los nicaragüenses que deciden retornar de su exilio. La Procuraduría de Derechos Humanos verifica y atiende sin exclusión a quienes padecieron el terrorismo, los crímenes de odio y los tratos crueles, humillantes, degradantes, inhumanos y destructivos que promovió el golpismo. El lenguaje utilizado en estos comunicados contradice lo ya acordado en la mesa de negociación y no evitará las sanciones, explicó Edgar Parrales, analista político. Si el gobierno hiciese estas movidas, tomase estas decisiones de la manera correcta, es posible que le pudieran dar crédito, pero es que todo lo está haciendo mal. Entonces, ¿cómo le van a dar crédito? Es decir, por ejemplo, todavía ayer escucho al canciller en el comunicado que doña Rosario le hace leer, ¿verdad? Porque es de doña Rosario, todavía él habla en primer lugar de excarcelación, insisten en esa palabra, cuando ellos mismos firmaron el acuerdo, el primer acuerdo que dice liberación, ¿verdad? Que es un concepto totalmente diferente. Insiste todavía a esta altura en hablar de excarcelación. El comunicado del gobierno además se refiere al fortalecimiento electoral, sin embargo no dejan claro si lo harán con el acompañamiento de los expertos de la OEA. 6. Desde la institucionalidad electoral trabajamos fortaleciendo nuestra democracia, preparando, de acuerdo con los parámetros establecidos por los sistemas de expertos y especialistas que atienden estos procesos en el mundo, las elecciones nacionales a realizarse en noviembre del 2021. Para Agustín Jarquín Anaya, analista político, estas decisiones tomadas desde el gobierno de manera unilateral tendrán un efecto contraproducente para la nación. Ellos insisten en mantener, como en esos casos, una situación que ya no es sostenible y pretenden aferrarse hasta lo último. ¿Y qué es lo que hacen? Pierden esas oportunidades. Por supuesto, el continuar en esta situación afecta a los intereses de los ciudadanos, pero sobre todo se afectan ellos también, ¿verdad? Y a ellos y sus familiares y su gente más cercana. Estamos viendo si se sigue por este camino, que próximamente, en los próximos días, la Unión Europea va a aplicar las sanciones que ha decidido el Parlamento. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Que siga con Acción 10 en la mañana. Bueno, ya usted observaba parte de lo último en relación a este tema y vamos a abordar precisamente sobre los plazos de cumplimiento de acuerdos. ¿Qué va a pasar? ¿Será que se va a esperar hasta el 18 de junio para llevar a cabo el cumplimiento total de los acuerdos, tal y como fue firmado en una mesa de negociación? Vamos a hablar del tema con un experto, Michelle. Así es, ya se encuentra con nosotros José Antonio Peraza, analista político, y con quien hemos venido discutiendo en los últimos meses acerca de estos plazos que están próximos a vencerse. Faltan menos de 12 días para que se cumpla el plazo de 90 días propuesto desde el gobierno para la liberación total de los presos políticos, como una de las primeras fechas que están a punto de vencerse. Bienvenido, José Antonio, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Un placer que nos acompañe sus impresiones sobre lo último que ha dicho el gobierno y lo que hemos visto en estos últimos días en la coyuntura nacional, de cara a la expectativa que se ha generado todavía más precisamente por estos plazos que ya están próximos a cumplirse. Buenos días, Michelle, buenos días, Jocelyn, siempre encantado de estar aquí. Miren, bueno, ya se cumplió un plazo, el del 13 de junio. Ah, no es 13, ¿verdad? Que no estamos. Falta. Sí, es cierto, estoy adelantado como 10 días. Ese es el primer plazo donde se vence, o por lo menos la empresa china HKND tenía que dar
respuesta de si tenía los 50.000 millones para poder hacer el proyecto del Gran Canal. Se suponía que si hubiéramos seguido esa ruta, ya deberían prácticamente estar pasando los buques, porque se hablaba de que en el 2019 prácticamente ya iba a estar construido el canal. Como nosotros sabemos, no hay nada. El otro plazo que es muy importante, digamos por la importancia que la sociedad nicaragüense le ha dado a la liberación de los presos políticos, el 18 de junio. Personalmente creo que los van a sacar, pero van a sacarlos en esa característica de cambiarlos cambiar medidas. Sí, de medida, y básicamente trasladarlos de donde están, la cárcel Modelo, La Esperanza, a su casa, sin resolver el problema de fondo, ¿verdad? Que es que siguen teniendo causas abiertas, tienen condenas, etcétera, etcétera. Y ese tema va a ser grave porque eso el gobierno lo había firmado, se comprometió a cumplirlo y no lo está cumpliendo. En otras palabras, lo que vemos es una actitud sistemática, digamos, de no cumplir los plazos y evitar discutir los temas de fondo, porque en el fondo, valga la redundancia, el tema fundamental es el tema de la democracia y de la justicia, y no hemos podido ver un solo adelanto en ese tema. Ahora, ese plazo de 90 días no cabe la menor duda que el gobierno lo previó, haciéndolo un poco... No fue casualidad. No fue casualidad, esos 90 días estaba buscando darse hasta el último momento para la aplicación de la NICA Act, que si no recuerdo mal es el día 21. El día 21 se supone que el secretario de Estado, Mike Pompeo, va a dar el informe sobre lo que las agencias de seguridad de Estados Unidos pues, han descubierto que hayan descubierto sobre los temas que se están discutiendo sobre Nicaragua. Ejemplo, el tema de la corrupción estatal, los avances democráticos, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos lo que hemos visto en el último año, avances sobre derechos humanos, si nosotros vemos lo que ha pasado en el último año, pues ya nosotros podemos tener una idea de cómo va a ser ese informe, y a partir de ese momento, teóricamente, todos los oficiales de Estados Unidos que se encuentran en los diferentes, digamos, organismos internacionales, se supone que deben de empezar una especie de bloqueo en Nicaragua, porque Nicaragua no ha hecho ningún avance relativo sobre esos temas. Yo me imagino que el gobierno va a argumentar que ya liberó a los presos, tirar esas, digamos, nubes de humo para ocultar las verdaderas intenciones. El hecho que están aplicando el plan, por ejemplo, que anunciaron hace un par de semanas, y siguen insistiendo en sus comunicados que siguen recibiendo a exiliados que están retornando a Nicaragua y que están siendo atendidos bajo esa propuesta que se dio a conocer hace unos meses atrás, en donde la Procuraduría y todas las organizaciones o instituciones estatales están dándole acompañamiento. Estos programas y estos planes podrían surtir algún tipo de efecto positivo para el gobierno, o sea, que podrían impedir las sanciones. Bueno, el Departamento de Estado lo dijo ayer, que consideraba que ese plan pues, no tenía ninguna insuficiente, no tenía ninguna importancia en avanzar en los temas que se le ha estado demandando al gobierno de Nicaragua. Definitivamente que seguimos en la misma lógica desde que inició el diálogo, ¿no? Ganar tiempo, ya vamos por la mitad de 2019 prácticamente, y no vemos un avance significativo. Yo ya les he dicho hasta la saciedad, el tema que hay que discutir es el tema del poder, el tema de la sucesión, el tema de la democratización para tener elecciones libres, y un elemento que es fundamental, que ya está firmado y que lo hemos discutido muchísimas veces. Debe haber libertad, no pueden haber elecciones sin libertad, el país no puede estar sin posibilidad de manifestarse, estamos en un estado de excepción de hecho. Hay patrullaje todos los días y por lo tanto no podemos continuar por esa vía. José Antonio, pero las sanciones, como por ejemplo la NICA Act o la Carta Democrática, no se van a aplicar de manera inmediata, es decir, no vamos a tener, después del informe presentado por el Mike Pompeo, no vamos a tener una reacción contundente inmediatamente. ¿Esta también llevaría un proceso, no, igual ya que no la Carta Democrática? Yo no sé cómo va a actuar el gobierno de Estados Unidos, porque bueno, ellos tendrán... A ver, ellos tienen una batería de sanciones. ¿Cuál les van a aplicar? Me imagino va a depender del análisis que tengan de inteligencia, las recomendaciones que le haga la embajada. Yo estoy suponiendo, eso yo no lo sé. Pero definitivamente, precisamente se da esos 180 días
para ver primero para investigaciones, que yo estoy seguro que desde antes de esos 180 días las investigaciones ya estaban muy avanzadas, pues porque el gobierno de Estados Unidos ha dado muestras de que tiene mucho conocimiento de lo que sucede en Nicaragua antes de la aprobación de la NICA Act. Esos 180 días es para darle posibilidad al gobierno, ¿verdad? Y a las personas que están involucradas o supuestamente involucradas en estos temas, pues que dar signos de que hay variaciones, correcciones a los temas que se les acusan. Definitivamente que en el caso del gobierno de Nicaragua no vemos eso. Incluso hay una persona más asesinada que era norteamericano, estadounidense, que es el señor Montes, don Eddie Montes, y por lo tanto yo no veo ningún cambio significativo en la situación. Más bien todo lo contrario, está suspendido el diálogo, el gobierno tiende a crear soluciones bilaterales donde él simplemente se da la razón. Y por lo tanto el panorama que se ve no es muy halagador. Pero tomando en cuenta cómo es Ortega, su desarrollo histórico, cómo se ha comportado en otras coyunturas, me imagino que se va a esperar al último día. Si tenemos claro de que el 18 de junio va a ser digamos, la fecha tope para la liberación, es muy posible que a partir del 15, 14, empiece a darse todo ese proceso y decir, ya cumplimos. Hay proyecciones de algunos organismos internacionales donde dicen que va a ser insostenible para el presidente Daniel Ortega el gobernar un país con más de un año de crisis, un país cuyo Producto Interno Bruto va a ir en declive cada vez más y que no deja un buen augurio para el pueblo de Nicaragua ni para el gobierno mismo. Bueno, mira, estaba leyendo el informe de la unidad de análisis de The Economist, y habla más o menos de un retroceso del 5.5, casi 5.5 del PIB para el año este año, y más o menos un 3% para el año 2020. Sin embargo, si uno lee, digamos, los informes de Funides hablaba más o menos de un 7.7, que podía llegar a casi un 11, 10.9, un 11% retroceso del PIB. Bueno, aquí hay una gran discusión que creo que se va a solventar en el momento en que se dé. Hay muchos que argumentan de que es insostenible que un país tan dependiente como Nicaragua, con ese retroceso del PIB, con esa decadencia económica tan profunda, si uno ve todos los indicadores, la mayoría van hacia la baja, que prácticamente el crédito para reactivar el ciclo agrícola está colapsado. Dice, esto es insostenible, esto no puede ser, esto no puede mantenerse. Sin embargo, hay otra escuela, hay otra versión que dice, bueno, Venezuela le han hecho esto, le han hecho lo otro, Cuba tiene 60 años de estar bloqueada y sin embargo los dos permanecen en el poder. Yo siempre he argumentado, saliéndome un poco de la lógica económica, que la conozco, pero en la cual yo no soy especialista, pero yo siempre recuerdo que Nicaragua es un país diferente, por lo menos desde el punto de vista político, y la historia lo ha demostrado, ¿no? Yo vi, por ejemplo, a partir del 18 de abril, que Nicaragua cambió en 3-4 días. Se dio un vuelco total y hay una psicología totalmente con respecto al gobierno, a la forma de gobernarse. Hay un cuestionamiento profundo de la ciudadanía sobre la manera en que hemos convivido políticamente en la última década. Posiblemente esos temas a Venezuela le tomaron 10, 12, 15 y algunos hasta 20 años, o por casi alrededor de 20 años. Entonces, ahí están esas dos tesis. Yo he optado por decir de que Nicaragua es un país políticamente especial, no necesariamente eso significa que sea bueno, pero sí es políticamente especial, y yo creo que va a ser bastante insostenible, por lo menos la gobernanza, en una situación de deterioro económico tan profundo y en una situación donde hay un verdadero cuestionamiento, digamos, a la manera en que se ha gobernado en los últimos 10, 12 años. Ahora, la otra fecha importante es esta reunión que se va a dar de la OEA, es la Asamblea General. Entendemos que inicia el 26, son varios días de sesiones, José Antonio, y ahí se va a determinar si se convoca a la reunión de cancilleres, si no mal entiendo. En realidad esto tampoco sería una reacción inmediata a la aplicación de la Carta Democrática. Tendríamos que esperar todavía otros plazos más que no necesariamente son inmediatos. Bueno, si uno lee el artículo 20, el 19, el 20 y el 21, lo que dice es que para una suspensión de Nicaragua tendría que convocarse una asamblea extraordinaria. La que va a darse, creo que es en Medellín, Colombia, el 26, y que va a durar varios días.
Pues porque son muchos temas, donde sé creo que son 32, 33 temas, de los cuales Nicaragua es el número 28, o sea que ni siquiera está de los primeros, pero definitivamente las crisis de Venezuela y de Nicaragua van a ser de mucha importancia. Teóricamente Nicaragua no podría ser suspendida, pero a ver, no se han cumplido los plazos. Estados Unidos está diciendo que los elementos paliativos que el gobierno está impulsando no los satisfacen, no hay libertad absoluta de los presos, no hay recuperación de las libertades, el gobierno sigue emitiendo, sigue escamoteando, digamos, la posibilidad de tocar los temas de la democracia, mucho menos los temas de la justicia. Entonces yo creo que va a ser una situación donde van a estar los cancilleres, ¿verdad?, que son los que forman la Asamblea General, y yo estoy seguro que el tema de Nicaragua va a salir. La OEA tiene claridad cuáles son los procesos, y además una cosa muy importante, el secretario general de la OEA quitó la posibilidad, por lo menos de manera discursiva, de que Nicaragua siga buscando soluciones bilaterales, sin tomar en cuenta ni a la OEA ni a la oposición, que en este caso está representado por la Alianza Cívica. Es muy posible que en esa asamblea sea muy crítica con Nicaragua y nos dé una perspectiva de si no hay cambios, que parece que no los hay, en qué fecha o con cuál prontitud se puede dar la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano, o sea, la suspensión de Nicaragua de la OEA, que tendría repercusiones inmediatamente sobre los préstamos, posibilidad de nuevos proyectos a firmar con el Banco Interamericano de Desarrollo, que como ya les he dicho, varios economistas calculan que eso tendría un impacto casi de 70% en la inversión pública de Nicaragua o más, que inmediatamente detendría, digamos, las proyecciones que ya casi están detenidas en infraestructura, que eso tendría un golpe muy devastador, ¿verdad?, hacia el crecimiento económico. Tomando en cuenta cómo ha actuado y la historia del gobierno y del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a lo largo de los periodos que ha estado gobernando nuestro país, ¿será que un escenario como este, una aplicación como esta, va a realmente presionarlo para cambiar la situación de Nicaragua, si es que se da en estos términos, o simplemente va a traer consecuencias devastadoras para el país, para la población en general, y no así un mecanismo efectivo de presión para el gobierno? Bueno, yo soy muy creyente de que uno debe analizar cómo se comportan las personas y cómo se comportan los países o los grupos de personas, porque así como hay círculos virtuosos, hay círculos nefastos. A ver, Ortega ha mostrado durante sus 40 años más o menos que tiene, o un poco más de vida activa política, en primer lugar de que ha sido bastante cínico, digamos, con respecto al sacrificio del pueblo de Nicaragua. Eso no es una cosa que a él le ha preocupado mucho, no tiene mayor escrúpulo sobre eso. Ese es un tema. El segundo tema es que siempre se espera hasta el final. Siempre se espera hasta el final para tomar decisiones y lo hace ya al filo de la navaja, y por tanto eso tiene unas repercusiones gravísimas sobre lo que está sucediendo en el país. Eso sería segundo. Y tercero, pero también estamos claros, por lo menos yo, que si bien es cierto, se espera al filo de la navaja, nunca se va a tirar al precipicio. Entonces, si tomamos esos tres elementos, yo creo que se va a esperar hasta lo último, que posiblemente las consecuencias de muchas de las acciones que van a tomar otros países o organismos internacionales las vamos a tener que sufrir, pero al final de cuentas él va a buscar una salida. Hablando de la Alianza Cívica, voy a leer textualmente lo que está hoy publicado en un diario nacional, donde Juan Sebastián Chamorro dijo: estamos en un proceso para que el movimiento campesino regrese a la Alianza Cívica, con el objetivo de fortalecer a la organización, incluyendo a los sectores originales que siempre han estado. Para nosotros es muy importante la reincorporación del movimiento campesino y ya estamos en el proceso para que el movimiento ya esté en el plenario. Es lo que afirmó a un diario de cobertura nacional. Pero me surgen dos dudas respecto a esto, José Antonio. No es que el movimiento campesino era parte de la UNAP o de la Alianza, no es que han estado en comunicación, o es que hubo ahí una especie de ruptura y hasta ahora sí van a tomar en cuenta las recomendaciones incluso de algunos analistas y sectores donde dicen se tiene que hacer una reingeniería en la Alianza Cívica para que haya más representatividad y mayor credibilidad en la mesa de negociación. Bueno, no ha estado muy claro eso, ¿no? Lo que sí hay claridad, y esto yo lo he platicado con Juan Sebastián, es que definitivamente la alianza necesita una
mayor ampliación y apertura para dar, digamos, participación a otros sectores. Desde el inicio estaba en la alianza la participación de los campesinos, pero cuando fue detenido Medardo y Pedro Reyes, pues parece que esa participación disminuyó y no se vio de manera clara, por lo menos visible no se vio. Parece que ahora hay un proceso. Yo estoy seguro que esto obedece un poco a los reclamos constantes de la alianza. Otro tema que hemos discutido es el tema de la representación política de esa alianza, porque a ver, estamos pidiendo democratización, no hay partidos políticos confiables, entonces hay como una cierta contradicción, que mientras se pide apertura, se pide que se le dé, dentro de esa apertura y democratización viene el tema de los partidos políticos, porque es fundamental, pero la mayoría de los partidos, por no decirlos todos, son partidos que se han comportado casi como satélites del partido de gobierno. Entonces, a ver, ¿qué papel juega la alianza? Hay veces hay esa dicotomía, ¿no? La alianza como un organismo negociador, pero que la vida política transcurra por otro lugar. Yo creo que esa contradicción hay que resolverla. Independientemente de que la alianza tenga no esa vocación, yo creo que tiene que tener una representación o una expresión política mucho más intensa, porque en este momento es la organización más creíble como representación, digamos, de la oposición nicaragüense. Esa contradicción tiene que resolverse. Es la más creíble, pero no la más representativa, a juicio de muchos. Posiblemente, porque si hay algo que también se le ha reclamado profundamente a la alianza es la forma en que fue escogida, básicamente por la conferencia episcopal, y después la integración de sus últimos miembros, que todavía no está claro cómo fueron escogidos, pero que de repente aparecieron ahí, y de repente hay un reclamo de la ciudadanía y de ciertos sectores políticos que está sobre representado el sector privado. Ahí hay una gran discusión de quiénes son los que deben moverse, cómo debe ser la ampliación, pero definitivamente la alianza tiene que tener una expresión política y tiene que hacer política, y cuando digo política es comunicarse con la gente, interactuar, no desarrollar temas sin saber qué es lo que está pasando. En muchas ocasiones se toman decisiones, se llegan a acuerdos y al final lo sabemos hasta el final cuando se le cuestiona, pero esos temas deberían ser informados a la gente. Definitivamente que tiene que haber una comunicación más profunda, Unidad Nacional Azul y Blanco y Alianza Cívica, ver cómo se integran diferentes sectores para que no hayan esas situaciones centrífugas que salen fuerzas por todos los lados. Y a eso voy, porque esos sectores deberían también de integrarse en la mesa de negociación, no solo en la Alianza Cívica, porque de repente siempre estamos escuchando que cada uno tiene una opinión diferente y aunque lo toman como una expresión auténtica de democracia, eso se convierte, es un arma de doble filo, se convierte en debilidad de un sector que dice llamarse oposición y que no siempre están unificados en estrategia. Claro. Entonces, esa reingeniería, tanto en la alianza como en la representación de esa alianza en la mesa de negociación, a su juicio, José Antonio, ¿es recomendable en su totalidad? Los nicaragüenses no estamos acostumbrados a la democracia y siempre queremos posiciones únicas. Y siempre esa contradicción va a estar ahí, porque alguien te dice, bueno, yo quiero representación, yo quiero que me tomes en cuenta, pero al final la gente te está demandando posiciones firmes, una sola voz. Esas contradicciones las vamos a tener siempre porque estamos en un proceso, creo, de que tenemos que aprender a discutir, a interactuar, a llegar a consenso, y incluso cuando no haya consenso, ser lo suficientemente, digamos, magnánimos para no generar más fricciones de las que ya existen. Pero definitivamente el tema de la democracia implica tocar el tema de los partidos políticos y de la expresión política, ya sea de la Alianza Cívica, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, o que el Consejo Supremo Electoral, una vez transformado, empiece a dar los pasos y los procedimientos para que se creen nuevos partidos políticos o se les regrese a los que ya o les quitaron o les cercenaron su personería jurídica. Pero insisto, tiene que haber reingeniería en la representación de la Alianza Cívica en la mesa de negociación. Más que otros representantes negociando, creo que lo que debe haber es como un acuerdo para que las voces que son disidentes o por lo menos que tienen visiones diferentes se retomen esos argumentos y se incorporen a la mesa de negociación. Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, como persona individual, yo me siento yo creo que hay personas de reconocida honorabilidad y que están con toda la mejor intención de hacer su mejor esfuerzo por el país de manera sincera y honesta. Pero bueno, uno tiene sus propios sesgos, ¿no? A mí me gusta más estar con unos o con otros.
Yo creo que tienen que haber más voces disonantes en este momento incorporadas a la Alianza Cívica para que la gente se sienta representada. ¿Cuál es el reclamo que yo escucho en la gente, digamos, más de base de la Unidad Nacional Azul y Blanco? Que creo que es exagerada, pero ahí está siempre. Ok, los empresarios están decidiendo, por ejemplo, la Unidad Nacional Azul y Blanco está insistiendo todos los días, porque a mí me llegan decenas de chats. Bueno, ¿cuándo vamos al paro nacional indefinido? Etcétera, etcétera. Creo que son posiciones muy radicales, ¿verdad? Porque eso es una decisión. O la desobediencia civil. La desobediencia civil. La alianza se mantiene ahí como en una especie de, digamos, de caja de cristal, hay veces sin tomar en cuenta las voces disidentes que hay abajo, por lo menos las voces que están reclamando una mayor participación. Y pues esos temas son temas que implican democracia, implican participación y tiene que abrirse un diálogo entre ambas organizaciones. Hay bastante reclamo de muchos sectores porque dicen, a ver, quienes iniciaron lo que llaman lucha, quienes iniciaron lo que llaman causa justa, no están ahí en esa mesa de negociación. Es como que se les comieron el mandado, así lo dicen algunos, no lo estoy diciendo yo. No, yo lo he escuchado, ¿verdad? Y cosas no peores. lo estoy diciendo yo, pero sí lo traigo a colación porque de repente estos mismos sectores son los que dicen que una vez que salga, por ejemplo, gente como Medardo Mairena, gente como Edwin Carcache, entre otros, deberían estos actores sumarse a una mesa de negociación con otros temas de fondo. Bueno, mira, ¿Debería de ser idóneo? ¿Es justo el reclamo de estos sectores? Yo creo que los dos sectores tienen algunos puntos a su favor y en contra. Definitivamente lo que creo yo que no debe continuar es esa diferencia, o por lo menos iniciar la discusión para que los dos grupos, los que pertenecen a la Unidad Nacional Azul y Blanco y los que pertenecen a la Alianza Cívica, entren en un diálogo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque de repente se siente como que hay dos voces diferentes y hay reclamos a lo interno, ¿verdad? Por ejemplo, ayer me reunía con un grupo de muchachos y ellos no se sentían representados, por ejemplo, por los jóvenes que están en la alianza. Bueno, pero esos jóvenes estuvieron en la lucha también y han desarrollado una actividad política intensa en la cual estoy seguro que están aprendiendo y continúan aprendiendo. Si mandáramos 2 o 3 o 4, estoy inventando, ¿no?, de los otros sectores, posiblemente cuando se tope con esa realidad se va a dar cuenta que va a tener que ajustar muchas cosas. Lo mismo, muchas veces yo me encuentro a gente en la Alianza Cívica que descalifica a cualquiera porque dice que ese viene del MRS y qué importa que venga del MRS si ha estado en la lucha y ha estado participando. Entonces, esos temas definitivamente hay que discutirlos, no son insalvables. Yo creo que aquí hay un consenso producto del 18 de abril. Pero han sido, José Antonio, el talón de Aquiles de la supuesta oposición en nuestro país. Bueno, es que hay una oposición desarticulada porque el régimen estableció una política para desarticularnos desde que inició el proceso, ¿no? Y definitivamente la nueva oposición política tiene que construirse bajo otro eje diferente. Creo que era ayer que decía Fabián Medina, nosotros queremos una dirección nacional ordene, porque así funcionamos los nicaragüenses. Y yo se los digo por experiencia, porque hay veces yo estoy interactuando con personas y le digo, decime qué pensás, y me dicen claramente, no, yo no necesito saber decirte nada, decime qué es lo que tengo que hacer. Esa psicología que está muy profundamente de que se obedece y es más efectivo hacerlo, es lógico, es más eficiente, por eso el gobierno es más eficiente. Baja 3 órdenes, la gente lo repite como un eslogan y las cosas empiezan a caminar. Pero no es esa forma en la que queremos construir la nueva cultura política de Nicaragua, porque esa cultura política es la que nos tiene en la situación. Como yo les decía don Emilio Álvarez Montalbán, la exclusión y la desconfianza son dos elementos fundamentales, y la violencia son elementos fundamentales de la cultura política. Y tiene otro elemento que es gravísimo, que decía don Emilio, la heteronomía. ¿Qué significa eso? Para don Emilio eso significaba que siempre los nicaragüenses y en el ámbito político creemos que va a venir alguien de afuera, un ser que no sabemos dónde, que es el que va a resolver todo. ¿Quién es ese ser? Normalmente es el dictador, el hombre fuerte, el que impone sus criterios y el que define, el caudillo y el que define esto es así, esto es así. Eso es más sencillo, es más eficiente, pero la historia de Nicaragua ha demostrado que eso cíclicamente nos mete en unas circunstancias de las cuales no sabemos salir. Estamos aprendiendo, no va a ser de la noche a la mañana. Yo prefiero ver esas contradicciones porque estamos aprendiendo una nueva manera de interrelacionarnos
y creo que eso en algún momento va a dar su fruto. Gracias, José Antonio, por habernos acompañado, como siempre, todos los viernes. Muchas gracias a ambas y como siempre, feliz día y feliz fin de semana a todo el pueblo de Nicaragua. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Seguimos hablando sobre este tema.